Diputados aprobaron en Comisiones Unidas la reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Esto fue enviado en el Senado y el dictamen aprobado por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México, modifica la minuta original que se había presentado ya desde diciembre del 2012 y en ella se convierte al IFAI en órgano constitucional autónomo cuyas decisiones serían definitivas e inatacables. Esa era la primera versión, bueno, para todos los sujetos obligados, incluidos los partidos políticos y los sindicatos. Los cambios incluyen otorgar la autonomía constitucional al IFAI, pero sin definitividad. Es decir, el consejero jurídico de la Presidencia, la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México, de acuerdo a lo que aprobaron ayer o lo que se pretende aprobar, pueden impugnar las decisiones del IFAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tienen la última palabra. Los diputados también dejaron fuera a los partidos y sindicatos. Y por último mencionan que 4 de los 7 comisionados deben ser abogados. El Ejecutivo envió a la Comisión Permanente del Senado sus propuestas de candidatos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a IFETEL. Y los candidatos son Luis Fernando Borjón Figueroa, María Elena Estavillo Flores, Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, Mario Germán Fromo Urrangel, Ernesto Estrada González, Adriano Sofía Labardini Insunza y Adolfo Cuevas Teja. La propuesta será turnada a comisiones del Senado para su análisis y ratificación. Vamos a hablar de estos temas. Le doy la bienvenida aquí al estudio a Laura Angélica Rojas y, bueno, perdón, Ana Cristina Ruelas. Ella está en artículo 19 que presentó hoy una interesante propuesta o reacción sobre lo que sucede en el IFAI. Daniel Gershenson, de Al Consumidor, y Javier Corral, senador del PAN. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y tenemos aquí 2 temas, pero vamos con el tema de IFAI. Hoy, artículo 19, junto con otras organizaciones, dicen esto tenemos que denunciarlo y no puede suceder. ¿Qué pasó exactamente? Sí, el colectivo por la transparencia, del cual artículo 19 forma parte, ha establecido claramente que este tipo de reservas son regresivas a la protección, a la máxima protección del derecho a la información, y más valdría quedarse como estamos que seguir con esta minuta. ¿Qué sucedió exactamente, Javier? La Cámara de Diputados hizo modificaciones a la minuta que el Senado le envió en diciembre y en realidad van en sentido contrario a lo que por unanimidad los senadores habíamos aprobado. Estamos ante una contrarreforma, porque la reforma de diciembre tuvo como objetivos fundamentales dotar autonomía al IFAI. Oye, Javier, perdón, nada más aquí paréntesis, como que se nos ve en este país esto de las contrarreformas y así, de manera express, de pronto. Bueno, en realidad estamos ante un proceso, por supuesto, opaco, sí, sacado prácticamente de diálogos exclusivamente entre legisladores, no como lo hizo el Senado de la República, y digo que van en contra de los 2 objetivos que tuvo la reforma de diciembre: la autonomía del instituto y la definitividad de las resoluciones del IFAI, toda vez que se incorporan un recurso extraordinario en manos del Procurador General de la República, del consejero jurídico, del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del gobernador del Banco de México, para impugnar resoluciones del IFAI, porque se abren 2 nuevas excepciones de carácter muy genérico en términos de estabilidad económica y en términos de afectación de derechos humanos, lo cual vuelve a abrir un catálogo enorme de posibilidades de excepción de la legislación en materia de transparencia. ¿Esto qué significa, ¿no?, en concreto? Porque a veces utilizamos como estas expresiones de definitividad, es decir, no tendrá el IFAI la última palabra en estos temas de transparencia, sino que se podrán amparar o utilizar distintas figuras, por ejemplo, la Procuraduría ante la Suprema Corte. Impugnar ante la Corte. Impugnar. Eso es. Así resoluciones. Esta es muy grave porque revela que o estamos ante una situación verdaderamente maquiavélica entre las fracciones priistas del Senado y de la Cámara de Diputados, que bueno, no es descartable, o bien hay una falta de comunicación muy grande, ¿no? También trasciende que la fracción del PRD pues no asumió su responsabilidad y bueno, pues ahora tengo entendido que se dice chamaqueada, pero
hay también no hay mucha armonía entre las dos fracciones, y esto me parece, del mismo partido, y esto me parece que también es muy preocupante. Fue una de las banderas que esgrimió el PRI durante las elecciones federales, y pues es un mensaje pues nada grato y bastante ominoso. Sí. Para los ciudadanos, el mayor impacto de estas excepciones a la inatacabilidad de reservas de las resoluciones es el tiempo, ¿no? El acceso a la información se va a retardar, y además se judicializa un derecho humano en el cual el ciudadano podía ejercer el derecho sin tener que recurrir a ningún abogado, y ahora va a tener que recurrir a un abogado para actuar como tercero interesado dentro del proceso en el que se metan la PGR contra el IFAI ante la Suprema Corte. Por ejemplo, si se aprobara tal cual, que por cierto ya comentaron los senadores del PAN y del PRD que no va a pasar en el Senado cuando tenga que regresar. Esta mañana tuvimos una manifestación pública, varios senadores del PAN y del PRD, sobre todo los que hemos trabajado directamente este tema en las comisiones dictaminadoras, de no permitir una regresión de esta naturaleza a una de las conquistas de la sociedad mexicana en el proceso democratizador como es el acceso a la información. Hemos dicho incluso que de convalidarse estos cambios que las comisiones han llevado a cabo en la Cámara de Diputados, en el Pleno, el propio periodo extraordinario se vuelve inviable, porque la materia para la que nosotros fuimos convocados no es para una regresión en términos de nuestras minutas, en todo caso es para un enriquecimiento, consolidación, perfeccionamiento del trabajo entre cámaras, pero no para rebajar lo que ya tenemos ganado, ¿no? Es muy importante decir, además de lo que acaba de decir tanto Ana Cristina como Daniel, aquí también hay una intentona de mantener de nueva cuenta el régimen de partidos en una opacidad mediante un procedimiento y un régimen especial, de excepción, diría Es decir, yo. eran sujetos obligados tanto partidos políticos como sindicatos en el proyecto original. Sujetos obligados Y todavía. aquí Son sujetos obligados, pero la instancia en materia de partidos políticos no será el IFAI, será el IFE, que es como estamos ahora, exactamente. Sí, o sea, hay que ver qué tan sujetos obligados son actualmente realidad los muy partidos poco. políticos y los sindicatos. Bueno, los sindicatos nadie los toca. No, se quedan como sujetos obligados, eso pero, sí, con competencia al IFAI. Al IFAI. Sí. Y los partidos políticos ante el IFE. Ante el IFE. O Un sea, régimen de excepción, ¿cómo se estamos? genera un chipote, porque se genera un régimen de excepción para que los partidos políticos tengan su propio regulador en una materia que la Constitución señaló claramente que es materia del Instituto Federal de Acceso a la Información. Además, que el IFE no es el órgano especializado en acceso a la información. Una de las riquezas de esta reforma era que se le dotaba de mayor especialidad, mayor autonomía al IFAI. Era la garantía de recurrir y resolver estas controversias con un órgano especializado. Y hay otra hipótesis todavía más perversa, que la intención a final de cuentas, si esto llega a la congeladora, es que nos quedemos como Ese estamos. es el problema. Creo que es la intención. Ya seguiremos aquí platicando sobre el tema, entonces, ¿cabe la posibilidad de que se quede como está? El problema es que si en la Cámara de Diputados no se obtienen las 2/3 partes, pues el proyecto, la minuta seguirá atorada. Ya. Vamos a suponer que continúe el PRD avalando en lo general el proyecto de dictamen, entonces pasará al Senado de la República. Y en el Senado se va a encontrar con un rechazo, lo hemos hoy expresado con toda claridad, creo que de la totalidad de los senadores del PRD y del PAN. Y entonces no tendrá 2/3 partes. Y entonces el peor de los mundos es que no tendremos reforma. Y no pasa nada. No pasa nada. Estamos ante un arrepentimiento, hay que decirlo claramente, del gobierno de la República y del presidente Peña Nieto sobre este tema. Tras las elecciones había ofrecido reformas en transparencia, en anticorrupción y regulación de publicidad oficial. En los 3 temas están reculando. No se trata de 2 PRIs. En realidad, Manlio no es jefe absoluto en la Cámara de Diputados. Manlio tiene un jefe que se llama Peña Nieto. Y ahí no se mueven las cosas si el presidente de la República no lo decide. Estamos hablando prácticamente de que el presidente Peña Nieto ha dado reversa marcha atrás en una oferta que había hecho de ir al fortalecimiento del IFAI. Javier, Ana Cristina. Yo nada más quiero aprovechar un momentito para felicitar a Adriana Labardini, que es mi socia, cofundadora de Al Consumidor. Sí. Dejará de serlo si es ratificada por el Senado en el IFETEL. Eso sí es una
es una buena noticia, creo que para la sociedad civil mexicana. Ya platicaremos ahí del tema de IFETEL. Con ¿verdad? muchísimo gusto. Yo también, una de las cosas también preocupantes que me preocupan mucho es la parte de los criterios de designación de los comisionados. Hablar de 4 abogados, 4 licenciados en Derecho con un grado de experiencia de 10 años es altísimo. Hay muchísima gente que no es abogada, que está comprometida con el tema de la transparencia y que pudiera ser un perfecto comisionado. Entre abogados nos veamos. Bueno, ahí lo dejamos. Daniel, ¿usted es abogado? No soy abogado. Ana Cristina, ¿tú eres abogada? Sí. Bueno, tú sí. Pero Daniel es un activista del acceso a la información como ningún otro. ¿Tú eres abogada? No. Bueno, tú estarías incapacitado bajo este criterio para conformar ese órgano. Es un absurdo lo que se está ¿Tú haciendo. eres abogado? Yo sí, pero no estaría aspirante al IFETEL. No, si no, entre no abogados se vean ellos, Daniel. Eso Oye, es. eliminaron el Consejo Ciudadano. No, qué mal, qué mal. Sí. Ya Termina el platicaremos Consejo ahí del Ciudadano. tema. Muchísimas gracias. Una pausa Muchos temas. y volvemos. De Washington a Tokio, de Seúl a Madrid.